Jóvenes, bienvenidos al repaso de los temas de la primera unidad del segundo semestre de la materia de idioma español 2. En este repaso vamos a aprender los temas: la oración unimembre y bimembre, el sujeto, clases de sujeto, el predicado, clases de predicado, el verbo, la morfología, las palabras sinónimas, antónimas, homónimas y homófonas, abreviaturas y siglas y el resumen. Iniciemos con la oración. ¿Qué es la oración? Del latín oratio, que significa oración. En la gramática, este término se refiere a la palabra o al conjunto de palabras con sentido completo. Esto quiere decir, jóvenes, que se trata de una unidad de sentido que expresa una coherencia gramatical completa. Por ejemplo, en la oración, los soldados aman a su patria. Se entiende, ¿verdad? Entonces tiene una lógica, tiene un conjunto de palabras con sentido completo. En el siguiente ejemplo, los alumnos de Peisol ganaron el año. Estamos comprendiendo bien qué es lo que nos trata de decir esta oración, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de palabras con sentido completo. En las oraciones bimembres, toda oración que puede dividirse en sujeto y predicado se llama bimembre. Por ejemplo, en la oración Eduardo correteaba por salas y pasillos. ¿Cuál es el sujeto? Eduardo. ¿Qué decimos de él? Que correteaba por salas y pasillos. Entonces también tenemos allí una oración con sentido completo. Se llama bimembre porque puede dividirse en sujeto y predicado. Veamos el siguiente ejemplo. Vilma, Clara y Rogelio perdieron el año. Entonces estamos hablando ahí de sujeto, Vilma, Clara y Rogelio, y que el predicado es perdieron el año. Continuemos. En las oraciones unimembres, nos damos cuenta que se llama también oración unitaria, carece de la estructura de sujeto predicado. Por ejemplo, llaman por teléfono. O en la siguiente oración, por favor. También podemos decir que una oración unimembre es ¿verdad que sí? Muchas gracias por todo. Ahora hablemos del sujeto. El sujeto es la persona, animal u objeto de quien se habla en la oración. En este caso, en la oración, en este barco llegaron los ministros. ¿De quién estamos hablando? De los ministros. ¿Y qué decimos de ellos? Que en ese barco llegaron. Entonces, el sujeto es de quien se habla en la oración. En la oración yo no diré nada. ¿De quién hablamos? De mí. ¿Qué decimos? Que yo no diré nada. Entonces el sujeto yo. Ahora hablemos del sujeto simple. El sujeto simple es el que está integrado por un solo núcleo. Por ejemplo, en la oración Elmer me asusta mucho. Núcleo del sujeto, Elmer. Y en la oración cerca de mí estaba Susana, núcleo del sujeto, Susana. Continuemos. Veamos el sujeto compuesto. Es el que está integrado por más de un núcleo. Ejemplo, los juncos, las cañas y las hierbas están inclinadas hacia el agua. Entonces el sujeto compuesto tiene juncos, cañas y hierbas. Sería el núcleo del sujeto, sujeto compuesto, porque tiene 3 núcleos de sujeto. Ahora veamos el sujeto tácito u omitido. Es el sujeto que se omite porque se sobreentiende. Por ejemplo, respondí con una vaga sonrisa. ¿Qué se sobreentiende? Que yo respondí con una vaga sonrisa. En la siguiente oración, por un instante quedaron en silencio. ¿Quiénes? Ellos. Se sobreentiende. Entonces este es el sujeto tácito u omitido. Continuemos. En el tema del predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto. También lo que se afirma o niega del sujeto y que constituye con él la oración. El predicado, jóvenes, es la estructura enfrentada al sujeto. Por ejemplo, en la oración, el atardecer cayó hermoso en la playa. ¿Cuál es el predicado? Cayó hermoso en la playa. Porque el sujeto es el atardecer, pero estamos repasando el predicado. Veamos la siguiente oración. La música invade la sala.
¿Cuál es el predicado? ¿Qué decimos? Que invade la sala. Muy bien, ahora hablemos del núcleo del predicado. Es la parte principal del predicado y lo constituye el verbo o forma verbal. En el ejemplo, Luisa lee junto a la ventana. Núcleo del predicado, lee. ¿Por qué la palabra lee? Porque es un verbo que se puede conjugar. Continuemos. En el predicado simple es el que está integrado por un solo núcleo. Por ejemplo, Carlos trabaja en un laboratorio. ¿Qué decimos de Carlos? Que trabaja en un laboratorio. Entonces está integrado por un solo núcleo. Núcleo del predicado, la palabra trabaja. Mamá cocina. El núcleo del predicado, cocina. Siguiente predicado es el predicado compuesto. Es el que está integrado por varios núcleos. Por ejemplo, los invitados llegaron, comieron y se fueron. Núcleo del predicado, llegaron, comieron, fueron. En la siguiente oración, los campesinos el campesino, labra y cultiva la tierra. Núcleo del predicado, labra, cultiva. Continuemos. El verbo. El verbo es la palabra que indica acción o movimiento en la oración. Por ejemplo, en la oración, Estelita camina hacia la escuela. El verbo indica acción, en este caso es la palabra camina. Es el verbo camina. En la siguiente oración, Luis piensa en regresar a casa pronto. ¿Cuál es el verbo? La palabra piensa, indica acción. Bien, ahora hablemos de los verbos transitivos. Los verbos transitivos expresan acción que recae sobre un objeto y se acompaña de un complemento. Por ejemplo, Carlos pinta la casa. ¿Qué está haciendo Carlos? Pintar. Siguiente oración. Miguel lee un libro. ¿Qué está haciendo Miguel? Leyendo un libro. Entonces, el verbo transitivo lee porque recae sobre Miguel la acción. Continuemos. Veamos los verbos intransitivos. Expresan la acción que el sujeto ejecuta. Puede no necesitar un complemento. En la oración, el director habló. El verbo intransitivo, habló. En la siguiente oración, Frida sonrió. Verbo intransitivo, sonrió, pues expresa la acción que el sujeto ejecuta. Verbos pronominales expresan acción que recae sobre el sujeto. Por ejemplo, en la oración, tengo que dormirme temprano. ¿Qué debo de hacer? Dormirme. Entonces es una acción que recae en el sujeto. En la siguiente oración, el niño se enferma frecuentemente. ¿Cuál es la acción que recae en el sujeto, que en este caso es el niño? Enferma. Esos son los verbos pronominales. Sigamos. Ahora repasemos los tiempos verbales. El tiempo presente expresa un deseo actual. Ejemplo, con el verbo comer en tiempo presente. Yo como panes con jamón. Es una acción que estoy realizando en el momento. En el tiempo pasado se refiere a las acciones que ya pasaron. Por ejemplo, yo comí pan con jamón. Ayer jugué fútbol. En los tiempos verbales siempre en tiempo futuro se utiliza para expresar acciones posteriores o futuras. Por ejemplo, en la oración, yo comeré panes con jamón. Y en nuestra imagen tenemos el cocinero preparará un banquete para más de 1000 comensales. Entonces, es una expresión a futuro. Ahora estudiemos la morfología, que son las palabras sinónimos. Son palabras que significan lo mismo o algo parecido. Se pronuncian y se escriben de forma diferente. Por ejemplo, triste, apenado, baile, danza, estudiante, alumno. Abecedario, alfabeto. También podemos decir en los sinónimos camino, sendero, castigar, sancionar.
comprender, entender. Los antónimos. ¿Qué son los antónimos? Los antónimos son parejas de palabras que expresan idea opuesta o contraria. Cuando en una oración una palabra se sustituye por un antónimo, el sentido de la oración se invierte. También podemos decir, por ejemplo, en la palabra bueno, el antónimo de bueno, malo, de frío, caliente, de arriba, abajo. De héroe, villano, de fuerte, débil. De mojado, seco. Ahora hablemos de las palabras homónimas o de los homónimos. Son palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero tienen distinto significado. Por ejemplo, en la palabra traje, traje de vestir o traje del verbo traer. En la palabra sal, sal del mar o sal del verbo salir. También podemos decir del banco, una agencia financiera o un banco para sentarse. Ahora hablemos de las palabras homófonas. Son las que se pronuncian igual pero se escriben de forma diferente y tienen distinto significado. Por ejemplo, ojear con H y ojear sin H. Ojear con H significa pasar las hojas de un libro y ojear sin H es dirigir los ojos a alguna parte. En las abreviaturas y las siglas. ¿Qué es una abreviatura? Es un procedimiento que se utiliza para representar palabras escribiendo solo una o varias de sus letras. Las abreviaturas sirven para reducir vocablo. Por ejemplo, SR de señor, DRA de doctora, ETC de etcétera, C, diagonal C, cuenta corriente, AV de avenida, ATTE, atentamente. También podemos decir las abreviaturas de licenciada, LCDA, de ingeniero, ING. Bien, ahora veamos las siglas. ¿Qué son las siglas? Son abreviaturas de nombres de entidades públicas o privadas, así como de sociedades comerciales, artísticas, entre otras. Por ejemplo, tenemos Mineduc, que significa Ministerio de Educación. También tenemos en las siglas ICS, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Continuemos. Veamos los acrónimos. Son las siglas que se forman con las primeras sílabas de la misma palabra. Por ejemplo, en UNCAF, Unión Centroamericana de Fútbol. UN de Unión, CA de Centroamericana y F de Fútbol. También tenemos el ejemplo de el acrónimo CONAP, que significa Consejo Nacional de Áreas Protegidas. CO de Consejo, N de Nacional, A de Áreas y la P de Protegidas. Esos son los acrónimos. Ahora veamos el resumen. ¿Qué es el resumen? Es una exposición breve, oral o escrita de las ideas principales o partes de un asunto o materia. También el resumen es deducir un texto a un número más pequeño de palabras sin que pierda lo más importante o esencial de la información. Se pueden sustituir unas palabras por otras y eliminar las que no hagan falta. Por ejemplo, en la forma original de este texto, no sé qué hacer con las manos cuando hablo en público. Por ejemplo, cuando tengo que hablar en clase de historia tengo problemas con las manos. A veces me las pongo adelante, otras veces me las meto a las bolsas del pantalón. A veces, para que la gente no las vea, las escondo. Aquí tenemos 53 palabras. Veamos nuestro resumen. Tengo problemas con las manos cuando hablo en público. Para que la gente no las vea, las escondo. Y aquí tenemos 18 palabras. En este ejemplo de resumen, jóvenes, buscamos lo esencial de los hechos eliminando todo lo demás. Bien, jóvenes estudiantes, repasen el tema, lean su documento, prepárense para su evaluación. Recuerden que todo sacrificio tiene recompensa.